Diríamos entonces que el hombre es la obra magistral de Dios. Aparte de que hay maravillas en la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, los mares, la naturaleza misma, todo es hecho con mucha maestría. Sin embargo, la obra magistral es el ser humano, el hombre. Amén. A él se dedicó Dios. ¿Verdad que sí? A él se dedicó el Señor. Entonces, también yo puedo decir esta mañana que el único documento en el mundo que da fe del origen del hombre es la Biblia. Los demás son hipótesis y teorías humanas. Los demás escritos y comentarios y especulaciones son pura hipótesis. Y posteriormente teorías de los hombres que se sienten saber mucho. Pero solo en el mundo hay un solo documento, fiel, firme, que no es hipotético, sino que dice claramente, afirmativamente dice, dice, y creó Dios al hombre. No dice que pudo ser de pronto, en alguna época, pudo ser que no, eso sería la hipótesis. Dice, creó rotundamente, y es una afirmación. Y ese único documento que existe en el mundo lo tengo yo aquí en las manos mías. ¿Cuántos más lo tienen? A ver, Génesis 1. Díganme los intelectuales aquí esta mañana, ¿dónde hay otro documento que hable así? En el mundo, tanta literatura que hay en el mundo, costosísimas y amplísimas, de grandes personajes de la vida literaria, de la literatura. Hermano, usted que ha leído un poco de cosas, ¿a dónde hay otro documento que afirme, que diga fue así, que declare con firmeza? ¿Lo han encontrado? Hay enciclopedias que valen millones de pesos, ¿cierto? Millones y millones. Hay enciclopedias que pueden valer muchísimos millones de pesos. Y eso habla de todo, universalmente. Pero sencillamente en 1 o 2 versículos, este pequeño libro afirma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue hablando de la creación, y posteriormente dice, y creó Dios al hombre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Carlos Darwin fue uno de los hombres que habló acerca del origen de la vida. Muchísimos habrán leído su obrita, El origen de la vida, ¿verdad? Que según eso revolucionó el mundo. Él también habló del origen primitivo de la sustancia orgánica. Y ese libro revolucionó la tierra. Pero yo me leía un libro una vez, lo tiene un hermano en Maicao. Yo he estado por hacer el viaje a Maicao, a decirle que me lo preste, es un libro pequeño, para fotocopiarlo, porque no lo he podido encontrar para comprarlo. Y ese libro habla, creo que no sea un montaje, habla de los fines de los días, el fin de los días de Darwin. Dice que un hombre muy piadoso, anciano, hasta una fotografía tiene del hombre de él, barbón, con la barba blanca, y terminó sus días en su casa de invernadero, y allí en su lecho él pedía que vinieran a leerle la Biblia. O sea que murió leyendo la Biblia, y él mismo dice ahí en ese libro que él hizo el origen de la vida, el libro del origen de la vida lo hizo en el argot de su juventud, no pensando que esa obra que él hizo iría a causar o hacer tanto efecto. Él no pensaba eso, que iba a impactar tanto a la humanidad, porque su espíritu, su propósito cuando lo hizo no fue negar la existencia de Dios. Así dice ese librito. Porque todo el que lee el origen de la vida parece que se apartara de Dios a kilómetros, o a miles de kilómetros. Y si la persona no tiene una capacidad para leer ese librito, lo desvía, echa a Dios por allá. Pero dice Carlos Darwin en sus últimos días que él no pensó que esa obra iba a causar eso, y que él lo hizo normalmente en su vida, como en el argot de su juventud.
pero que no fue la intención negar a Dios. La Biblia no hace esfuerzos por explicar a Dios. Sencillamente la Biblia dice que existe Dios, que hay Dios. Amén. Gloria al Señor. Y como decía yo que día, lo recuerdo, que cuando hablamos o enseñamos o hacemos mensajes apologéticos, no tratamos de defender a Dios, sino de ayudar a la gente para defenderlo del ateísmo y de todas esas cuestiones. Y entiendan, porque a Dios no hay necesidad de defenderlo. Él es Dios eterno por los siglos y de los siglos. Y Él creó al hombre, y dice ahí nuestra Biblia que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó, dice el 27, ¿verdad? Y el 27, sí. Sí, así es. Varón y hembra los creó a imagen de Él. Por eso decimos, fue su obra maestra. Dios puso al hombre en un lugar especial que creó para Él. Abran la Biblia, ténganla ahí, Génesis 2:8. 2:8, no la vayan a cerrar. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea que lo formó y le hizo un lugar especial para él, según la estima, ¿verdad? La apreciación, el aprecio que le tenía. Así como cuando los padres van a tener un niño y con anticipación le hacen una cunita bien hecha, bien, entre más hermosa mejor, ¿verdad? Se dedican los padres con esa dedicación a ponerle hermosura, ¿verdad? Para el niño. Dice que el Señor creó un lugar, Él creó el universo, pero Él paréceme que se dedicó a hacer un sitio. Me supongo que el Edén tuvo que ser muy bonito. Aparte de que la naturaleza en general es bonita, parece que ese lugar, porque el término Edén quiere decir eso, a hermosura, donde se disfruta. Amén. Y ese lugar especial que hizo, lo hizo precisamente para ese hombre que había creado. Amén. De seguro puedo decir que Dios se recreaba con frecuencia en el huerto del Edén. Yo quiero decir que yo entiendo que Dios se paseaba y se gozaba con ese lugar y especialmente con el hombre que había puesto en ese lugar. En el 3:8 dice la Biblia claramente, el 3:8, ¿verdad? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Claro, ya el hombre había pecado y se escondieron, pero parece que era rutinario de Dios pasearse en el huerto al aire del día y tener una relación estrecha con aquella pareja, con aquel ser que había creado en ese lugar. Así lo puedo ver yo. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Lo entienden así? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo pudiera decir entonces que Dios siempre ha querido vivir con el hombre, haciendo un recuento, haciendo una reseña histórica. Dios como que siempre ha querido vivir con el hombre. Y agregándole algo, no solamente con el hombre, sino en el hombre. Dios ha querido vivir dentro, con él y dentro de él, con ese hombre que creó un día. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué razón, diría yo, por qué motivo? Porque es el único ser de la naturaleza que está hecho a imagen de Dios. Ni la luna, ni el sol, ni el cielo, ni las nubes, ni los mares, ni las estrellas del universo, de las galaxias, nada de eso. Por allá no hay nada que se parezca a Dios, ¿o sí? Parece que el único ser, no solo en la tierra, sino en el universo entero, que se parece, que tiene una semejanza a Él, el único, no hay más. ¿O hay otro? Cuéntenme si hay otro ser creado que se parezca a Él, que guarde los rasgos de Él. Solamente el hombre. Es por eso que Él se propone vivir con Él y ha querido a través de la historia.
Dios en el Edén estaba en íntima comunión con el hombre. ¿Les parece? ¿Creen así? Dios en el Edén estaba en íntima comunión. Ahí había un espacio adecuado para eso. Una relación estrecha entre Dios y ese hombre. Y él se paseaba en el huerto a la luz del día. Gloria a Dios. A la luz del día. Pero nos cuenta en Isaías 59:2, que lo pueden mirar. Nos dice en Isaías 59:2 que el pecado violentó, rompió. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su oído para no oír. Esa relación, esa comunión se rompió el día que el hombre pecó. Y vuestros pecados han hecho división. ¿Lo vieron, hermanos? ¿Lo vieron? Bueno, espero que me acompañen, ¿no? No vayan a distraerse, les agradezco, para que podamos salir bien en este viaje, en este tema. Después del Edén, después que el hombre pecó, Dios soportó a la humanidad. Es decir, a los antediluvianos los soportó, los sobrellevó. Y a los postdiluvianos, o sea, después del diluvio, también soportó a esa gente, la familia de Noé. Hasta tratar o hasta llegar a la época de Abraham. Toda esa gente la sobrellevó, aproximadamente 1600 años antes del diluvio, y un largo tiempo después que salieron del diluvio, del arca, la familia de Noé se reprodujo, se multiplicó, y toda esa gente Dios los sobrellevó hasta que se encontró con un hombre que se llamó Abraham. Abraham era también de aquellas familias de allá de los caldeos, de por allá, de Babel. También era un hombre que dependía de familias idólatras, donde había paganismo. Abraham era de esas familias de allá de Babel. Pero algo había en Abraham. Seguramente que Abraham se destacó en toda su generación, de tal manera que Dios le puso el ojo y lo llamó. Y comenzó Dios entonces, al ver que la humanidad estaba extraviada, que los hombres se habían apartado de él, porque todos se descarriaron, se expatriaron y pecaron y se fueron de la gloria de Dios. Entonces Dios se dedicó y llamó a Abraham. Y comienza Dios a tratar con Abraham. Es más, por ahí hay algunos pasajes que no los tengo anotados, que dicen que Abraham fue amigo de Dios. También habló de Noé. Noé, dice la Biblia, que en Noé halló gracia en sus generaciones. Y fue amigo de Abraham. Y ahí fue llevando las cosas el Señor hasta cumplirse un propósito, un fin. De manera que de la descendencia de Abraham vino el pueblo de Israel. Es una historia que yo creo que ustedes la conocen, ¿verdad? Una historia que ustedes saben. ¿Cómo fue que se dio cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo lleva hasta las tierras de Canaán, las que hoy se llaman Israel? Que en una época, cuando estuvo en manos de los árabes, ellos la llamaron Palestina, pero que anterior se llamaba la tierra de los cananeos, y luego en las manos de los israelitas se llama la tierra de Israel. Ese pueblo salió de la descendencia de Abraham. Abraham vino a la tierra de Canaán con Sara, su mujer. Por ahí tuvo un hijo que se llamó, díganme, Isaac. Isaac también se casó, el hijo de Abraham, y tuvo su esposa. ¿Se llamó cómo? A ver, para saber que ustedes me están oyendo. Rebeca. Amén. El hijo de Abraham. Estaban en la tierra de Canaán. Isaac tuvo su esposa, y de su esposa salieron 2 hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Ya eso de Jacob y Esaú vienen siendo, ¿qué? Nietos de Abraham. Nietos los dos, ¿verdad? Y Dios se dedicó a tratar con
con Jacob, ¿verdad? A este Jacob, más adelante en algunos eventos, Dios le cambia el nombre de Jacob por otro nombre que se llamaba Israel. Entonces, ese hombre, Jacob, que ahora se llama Israel, fue un hombre con quien Dios comenzó a tratar. Jacob, nieto de ¿quién? De Abraham, ¿cierto? Ahora, el nieto de Abraham, Jacob, también se casa, ¿cierto? ¿Con quién se casó? No, pero él tuvo su esposa. Sí. Raquel, con Raquel. Y Lea eran sus esposas. En esa época no existía todavía la ley, se podría tener varias esposas antes de la ley. Entonces, entiendan eso para que no vayan a enredar la cosa y a pensar, no, si allá ellos también tuvieron varias mujeres, yo también. No, señor. Amén. Bueno, ahora de la familia de ese Jacob, el nieto de Abraham, nacen 12 hijos, varones. No se nombra la hija, hubo una hija, pero de ella se habla poco, ¿verdad? ¿Tamar? ¿Cómo? Dina. Ah, yo estoy confundiendo a Tamar. Dina. Sí, bueno, Tamar era otra. Bueno, sus 12 hijos vinieron a ser 12 patriarcas, 12 familias. Esas familias del nieto de Abraham, de Jacob, el que se llama Israel, fueron los que descendieron a Egipto por alimento. Voy haciendo un recuento así rapidito. Y allá en Egipto duraron 400 o 450 años. Y 12 familias en casi 500 años se forma una nación. 500 años, ¿verdad? ¿Cuánto hace que llegaron los conquistadores aquí a Colombia? ¿Ya hacen 500 o 500 y pico? Los que vinieron, bueno, 500 y pico. Pongamos 500 en cifra redonda. Y fíjense usted dónde va Colombia. Ahora ellos duraron 450 años en Egipto, 12 familias. Quiere decir que ese pueblo se multiplicó en Egipto. Esos 12 hijos son los hijos de Jacob, y Jacob es el que se llama Israel. Por eso el pueblo, la familia esa multiplicada es el pueblo de Israel. Ahí se llama Israel, ahí se originó el pueblo de Israel. Y Dios se dedica ahora ya no a un hombre, sino a una nación, a un pueblo, que lo llama mi pueblo, su pueblo, y se dedica a tratar con ellos. Y a las demás naciones las deja que corran su suerte, que anden a su suerte. Y se dedica a un pueblo, porque las demás naciones llamadas gentiles, que quieren decir paganos, las demás naciones se paganizaron, se desviaron, buscando brujería, hechicería y cuestiones como en efecto sucede hoy. Y Dios se dedica a una nación. Amén. Gloria al Señor. De ahí sale esa nación de Israel. Cuando ya es un pueblo bastante numeroso, llega el momento en que Dios decide sacarlo de Egipto, llevárselo, porque Dios a ese pueblo le tiene una tierra especial para que ese pueblo more allá. Miren, hermano, esos territorios por allá del Medio Oriente, en su mayoría son desérticos por todas partes. Todos esos países circundantes de Israel son desiertos. Todos. El Sinaí es una montaña de piedra pelada. Que está cerquitica ahí, los amonitas que dice la Biblia, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó, allá al oriente, del Jordán para allá. Es desértico. Israel, Egipto, que está acá al sur, nos decía el guía una vez allá, que ese país, el 80% era desierto, y que los egipcios, 70 millones, vivían solamente del Nilo, las áreas aledañas al Nilo donde hay vida. Jordania, ya me acordé. Jordania, nos decía el guía también, este país tiene unos pequeños territorios que son cultivables, pero casi todo es desértico. Por eso aquí en este país no comemos ganado, carne de ganado. ¿Por qué? Aquí se come cordero. Porque los chivos sí se dan en cualquier peladero, y las vacas necesitan pastizales y allá no los hay. Quiere decir que una presita de ganado allá en Jordania debe ser muy cara. Ojalá que lleven de aquí. Amén. Bueno, y entonces, según los mapas, hay un territorio en el Medio Oriente que toma todo lo que es el país de Israel y da la vuelta así, vea, y coge por ahí por todas esas montañas del Monte Hermón y Asiria, y da la vuelta
hacia lo que la Biblia llama, la historia llama los medopersas, que es un territorio verde y se llama la medialuna fértil. Eso se llama el Medio Oriente. Y en esa medialuna fértil está Israel. O sea, a ese territorio tiene vegetación, tiene agua, tiene vida. Vida. Ese era el territorio que el Señor le estaba preservando a ese pueblo que iba a ser y que venían de Egipto ahora para traerlos a la tierra prometida. Uno transita por todos esos países, hermano, y ve todo rosadito, rosado, o sea, grisecito. Piedra pelada por todas partes, el desierto es rosado. Algunos dicen que de ahí viene el nombre del Mar Rojo, porque también en ese territorio se habla de la Tierra Negra. Hay un territorio que se llama la Tierra Negra, y precisamente la Tierra Negra es Israel. Es un lunar ahí en el poco de desiertos. Es un lunar y usted ve todo eso rosadito. Hasta que cuando uno pasa el Jordán de allá para acá y entra, hermano, es como el que sale de un, bueno, no puedo cómo decirle, y llega a un paraíso, a un Edén, donde esas costas del mar de Galilea están llenas de vegetación, de pescado, de cultivos, cultivos tecnificados, hermano, eso es verdecito, es un paraíso. Bueno, entonces salir de allá de esos países y entrar a Israel es una cosa notoria. Eso se llama la medialuna fértil. Y a ese territorio era que Dios traía al pueblo de Israel por el desierto, por el Sinaí, por Jordania, por todos los amorreos y todo eso, hasta llegar y meterlos a la tierra de Israel. Amén. Amén. Pero volviendo un poquitico atrás, espero que no les canse yo con estas historias, ¿no? Porque yo, bueno, quiero seguir. Volviendo un poquitico atrás, cuando Dios saca al pueblo de Israel, de Egipto, y toman el camino por el desierto del Sinaí, hermano, eso da miedo, meterse en un desierto de esos, sin comida y sin agua. El que se meta por ahí así, con las manos cruzadas, se muere. Se muere. Pero Dios no lo sorprende nada. Él puede hacer fuentes en el desierto. Amén. Amén. Y aguas en la soledad, dice la Biblia. Una vez salieron de Egipto, empezaron a caminar, cruzaron el brazo del Mar Rojo que se llama el Suez. Enseguida, en un lugar, encontraron un oasis y había agua allí que se llamó Mara. Las aguas de Mara eran amargas, el Señor se las endulzó y la gente tomó agua. Siguieron el camino por el desierto y Dios los iba guiando con una columna de nube en el día para que el sol no los golpeara y una columna de fuego en la noche para iluminarles el camino y producirles calor para el frío del desierto. Una columna de fuego, porque el desierto seguramente en la mañana, en el día es calientísimo y en la noche es frío. Yo recuerdo que nosotros subimos al Sinaí a las 2 de la mañana para llegar allá tipo 5:30, oscurito allá arriba. Y bueno, ahí la gente toda enchaquetada y yo llevaba un bluso que me prestó un hermano hasta por aquí. Y eso se sentía un frío extraordinario allá arriba, en pleno verano, era verano. Pero en el día calienta el sol y entonces es todo lo contrario. Pero Dios tenía abrigo en la noche y calefacción. ¿Cómo es? Calefacción en la noche y ¿qué? Y sombra en el día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a mirar un pasaje en Éxodo 25:1. Éxodo 25:1. Hermano, no se me vayan a cansar porque es que hacer estos recuentos. Pero vamos adelantico a ver. ¿Están listos? Vamos a ver a dónde llegamos con la ayuda de Dios. Que el tiempo nos dé también. Bueno, 25:1. Espero que lo ubiquen. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Están en el desierto ya. Es Moisés ahora el que les está hablando en el desierto cuando van viajando para la tierra prometida. La ofrenda era oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra. Verso 5. Pieles de carnero, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. 7. Piedras de ónice
piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás un tabernáculo para mí. Vamos donde vamos, ¿verdad? Por favor, vayan anotando. Y harás un tabernáculo para mí. ¿Va? ¿Están conmigo? Como dijo. Amén. Amén. Y habitaré en medio de ellos. Háganme un tabernáculo para mí. Y habitaré. ¿Saben? ¿Están viendo la intención de Dios? ¿Cuál es el plan de Él? Habitar en medio. Así que cuando decimos que el Señor está aquí, no es una laraca de los evangélicos. Es una promesa de Dios. Y creamos que Él está aquí. Amén. Porque de pronto ya lo cogemos como algo rutinario. El Señor está aquí, que el Señor no sé qué, y se nos olvida en serio. Se nos olvida en serio. Pero en serio, hermano Moisés, según la palabra de Dios, debemos despertar el espíritu y creer que el Señor está aquí. Y no solamente está aquí, está en mí, está en ti. Amén. No vayan a perderme ese pasaje que es muy importante en el tema que llevamos. ¿Listo? Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. ¿Por qué Dios quiere que le hagan un santuario? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Moisés le manda a hacer un santuario en el Sinaí, es decir, un tabernáculo para él habitar y una arca dentro del tabernáculo. Amén. Ese tabernáculo, según nos muestran las historias y lo que dice la Biblia y la aclaración de peritos, de expertos, era una tienda de carpas, una tienda portátil, es decir, un pabellón de campaña. Y ahí están las medidas de las cortinas y de las cosas que hicieron para el techo, con pieles de tejones y pieles de animales, bien curtidos y bien hechos, cortinas. Es decir, ayúdenme a pensar, una carpa, pero bien construida. Por encima estaba con varias cortinas o tapetes de piel para el sol y para el agua. Y por debajo estaba ornamentada con cortinas de colores azules, púrpura, que es un rojo, ¿verdad? Carmesí es otro tono rojo, lino torcido, pienso que el lino es blanco, y con oro, con cornisas, con manzanas, con flores de oro, con cordones de oro, y los utensilios eran de oro, y algunos de los enseres eran de madera finísima, enchapados en oro, así que por dentro eso era glorioso. Aunque por fuera no brillara mucho, por dentro, hermano, eso se sentía y se veía la gloria de Dios ahí dentro de ese santuario. Yo estaba pensando que ese tabernáculo, esa casita que le hicieron al Señor allá, ¿puedo decir casita? Yo estaba mirando que es tipo del Señor Jesús. Porque a Jesús el que lo veía un hombre normal, un judío de esos común y corriente, de pronto un hombre de pronto ni muy delicado, yo no sé cómo sería el Señor, de pronto un hombre ordinario, aunque yo creo que él era muy hermoso, ¿no? Pero de todas maneras, un hombre común y corriente. Y cualquiera lo veía y no veía sino un hombre, y decían un profeta, un hombre importante, en fin. Pero nada de extraordinario le veían. Pero por dentro de nuestro Señor Jesucristo estaba lo divino, lo glorioso, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Amén, amén. Entonces Cristo no era lo que se veía por fuera. Así como el tabernáculo por fuera era de pieles, pero por dentro era glorioso. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo glorifican? Entonces, de ese tabernáculo, dentro de ese tabernáculo, también el Señor mandó, óiganme bien, escuchen bien, allá en el Sinaí, mandó que hicieran el arca del testimonio. Esa era una cajita de madera fina,
fina, creo que era acacia, no me acuerdo el nombre, creo que era acacia. Fina, muy fina. Y luego la enchaparon de oro por dentro y por fuera. Y le pusieron una tapa plana de tabla, enchapada en oro. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Amén. Esa cajita, esa caja era un cofre, una urna. Algo así como del tamaño de un escritorio, porque dice que tenía, creo que, 4 codos me parece. Que dice, y codo y medio de anchura. Entonces, yo sacándole, no me dediqué a sacarle la cuenta de las medidas, pero recordando ahora, viene siendo algo así casi como un pequeño escritorio, como una mesita. Bueno, y entonces esa caja enchapada en oro se llamaba el arca del testimonio o de la alianza. Y la tapa que llevaba encima se llamaba el propiciatorio. Propiciatorio viene de propiciar. Dentro de esa cajita, dentro de esa arca, gloria al Señor, gloria al Señor, estaban colocados las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció en el desierto y un vaso de oro lleno de maná. Por eso le decían la arca del testimonio, porque esos objetos eran testimonio de lo que había pasado allá atrás en la historia de ellos al recorrer el camino por el desierto. Entonces, hagamos memoria del tabernáculo, que es la tienda, y hagamos memoria de la caja o arca, que es el arca del testimonio, donde estaban esos objetos sagrados. Y en esos espacios, ahí estaba Dios, y ahí se manifestaba Dios, y ahí hablaba Dios con el hombre. Esto para mí indica que Dios siempre ha querido estar con el hombre. El sumo sacerdote iba una vez al año al santuario, al lugar santísimo, y ahí hablaba con Dios. Dios le hablaba allí, y ahí arriba del propiciatorio ofrecía unas ofrendas de expiación por todo el pueblo y propiciaba el perdón para el pueblo. Ese era el arca. Esos objetos son muy tenidos en cuenta porque todo esto es sombra de algo que iba a venir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ese santuario que era el arca, podemos decir que fue hecho a la manera que Dios le indicó a Moisés, como Dios le había dicho a Moisés. Este santuario portátil, yo lo llamé así aquí en mi escrito, estuvo con ellos en todo el camino en el desierto. ¿Cuánto fue? 40 años. Y entró con ellos a la tierra prometida. Si usted lee la Biblia y le hace un seguimiento, cuando pasaron el Jordán lo llevaban. Amén. Y en ese santuario portátil, que recorrió 40 años por el desierto y cruzó el Jordán con ellos hasta la tierra prometida, ahí habitaba Dios. Y de ahí le hablaba Dios a los hombres. Amén. Cuando el Señor mandó a Moisés que organizara el tabernáculo, porque era yo diría que fue una tienda, un templo prefabricado, algo prefabricado. Cuando ya prefabricaron todo, que dijeron Moisés, aquí están las cortinas, aquí están las columnas, aquí están las basas, aquí está el altar del incienso, aquí está el altar de la mesa de los panes sin levadura, aquí está la cajita o el arca, aquí está, y le trajeron todo eso, y Moisés fue allá y vio todo hecho. Lindo, todo estaba hecho porque Dios le había dado sabiduría a los hombres que trabajaban en la obra. Las vestiduras de los sacerdotes, el pectoral, todo. Amén, el efod y todo estaba hecho. Entonces comenzaron yo diría, a armarlo. Capítulo 40 de Éxodo, que no lo van a leer ahora, pero si lo pueden leer en su casa, léanlo. Comenzaron a armar el tabernáculo como Dios había dicho. Y hay una cosa espectacular, y no sé si diría extraña, que cuando comenzaron a armar eso, comenzaron a organizar el lugar, del lugar santísimo para afuera. O sea, de adentro hacia afuera. Porque el tabernáculo constaba de 3 partes. El lugar santísimo, que estaba, digamos, de aquí de la pared para allá, era vedado al pueblo. El sacerdote nada más entraba. Allá estaba el arca del testimonio, y el sacerdote entraba una vez al año, con mucho respeto y temor porque se podía morir. Tenía que llevar sangre para hacer la expiación por el pueblo cada año. Y de ahí de la pared o de la cortina esa para acá, eso es lo que la Biblia llama el velo del templo, ahí vea, el que se rajó cuando el Señor vino. Ese fue el templo, el velo que se rasgó. De ahí del velo para acá estaba el otro lugar que se llamaba el lugar santo. Podríamos decir que sería este, donde estaban los sacerdotes continuamente
y venían a hacer el culto sagrado, el lugar santo. Estaban los sacerdotes. Y esas dos partes era la tienda, la tienda de campaña, lo que llamaba el tabernáculo. Pero además el tabernáculo tenía unas cortinas, diría yo, extendidas alrededor, muy finas, todo hecho con obra primorosa, y hacia el atrio afuera, eso llamaban el atrio exterior, allá, afuera, muy bien hecho. Y en ese atrio era donde el pueblo llegaba a traer las ofrendas a los sacerdotes y hacer el culto. Entonces constaba de tres partes: el atrio que estaba, comencemos, el lugar santísimo, el lugar santo para los ministros y levitas, y el lugar santísimo donde el pueblo llegaba a ofrecer a Dios. ¿Ah? ¿Me equivoqué? El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio donde se reunía el pueblo. Amén. De adentro para afuera, eso tiene una gran importancia, hermanos, y lo vamos a ver, pero no perdiendo de vista que el propósito de Dios, de ese santuario, gloria al Señor, de ese santuario, el gran propósito de Dios era vivir, porque Él dijo, me lo hacen para mí. Amén. Amén. Me lo hacen para mí. Ustedes lo leyeron, ¿verdad? No está lejos. Y habitaré en medio de ellos. Así había dicho Dios. De manera que eso lo guardaban los judíos como algo muy grande. Ellos lo cuidaban mucho. Ellos para eso era Dios, era Jehová para ellos. Bueno, el tabernáculo, que es la tienda, con todos esos que cercaba el atrio, quizás sufrió una baja cuando los filisteos capturaron el arca de Jehová, la cual, solamente el arca, prevaleció hasta tiempos muy remotos. Parece que, mirando la historia, el tabernáculo, que era la tienda, con todas las cortinas y todo eso, eso con el tiempo, yo diría se deterioró, se dañó, no dice la Biblia claramente, pero solamente que cuando Elí, ¿recuerdan cuando Elí, el sacerdote aquel, sí? ¿Se acuerdan? Que los filisteos le llevaron el arca del pacto, se la llevaron los filisteos. Iba el arca nada más, ahí no iba el tabernáculo. Parece que en esa época el tabernáculo como que perdió, no sé, y le quitaron el arca a Elí. Los filisteos se la llevaron y en donde quiera que iban, les iba haciendo daño. Lo llevaron al templo de Moloc, del dios de ellos, Moloc no, hasta Tarok, bueno. Y en la mañana fueron a ver y el dios de ellos, Moloc, había caído al suelo y había un brazo por allá y había una pierna por allá y la cabeza por allá y el tronco por acá. Lo armaron, lo pusieron de nuevo, al otro día fueron y lo partido y migado. Ya no lo pudieron soportar, lo mandaron a otro pueblo, el arca la mandaron a otro pueblo y allá resulta que ya se enfermó la gente de carbunclos, de tumores y de cosas. Y la mandaron para otro pueblo y entonces allá se levantó una ratonera que se comía hasta... Bueno, no pudieron con ella. Eran castigados con enfermedades y se morían. Y andaban con su arca pensando que le habían quitado el Dios a Israel. Porque según esto, esa arca era el Dios de Israel. Ellos decían, ahora sí le quitamos el Dios. Pero vamos a ver que no pudieron. Y llamaron los sabios y le dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y ellos dijeron, vuélvanla al pueblo de Israel, vuélvansela. Y tienen que pagarle la dote, la ofrenda. Tumores de oro y ratones de oro y una caja ahí llena de joyas. Y móntenle en un carro nuevo y se la adaptan a 2 vacas recién paridas. Y déjenlas ir. Y las vacas iban bramando. Y salieron de la frontera de los filisteos y llegaron a Bet-Semos, que era la frontera con Israel, y allá llegaron bramando y dejaron las crías por allá. Los de Bet-Semes oyeron la cosa y vieron que era el arca de Jehová y corrieron y la recogieron y la subieron a una piedra. Pero ellos no se cuidaron que ese cofre era cofre sagrado, y la arrancaron, la cogieron, la miraron y eso les causó una mortandad. Entonces decidieron llevársela de ahí, porque le tuvieron miedo, y se la llevaron a un lugar que se llamó Kiriat Jearim. Y dice la Biblia, y en Kiriat Jearim duró el arca
¿Cuánto? ¿Ustedes recuerdan cuánto duró? 20 años. 20 años. En ese lugar. Pasaron un poco de tiempo. Esa arca sobrevivió a la época de los jueces, como 450 años. Y también la época de los reyes, que fueron como 520. Esa arca sobrevivió un poco de tiempo. Ya ahí en adelante no se habla del tabernáculo, sino del arca. Vamos a hacer un seguimiento. Y en esa arca se manifestaba el Señor. Amén. Ahí, diría yo, era el espacio donde Dios se manifestaba. Y había durado entonces 40 años en el desierto. 450 aproximadamente de los jueces. ¿Cuánto va? Háganme la cuenta. 490. Póngale 520 de los reyes, de la etapa de los reyes, la época de los reyes. ¿Van cuánto? Se perdieron de la cuenta. 910. No, más. Serán 1010. Bueno, vamos a hacer cifra redonda. Aproximadamente sobrevivió ese objeto 1000 años en el desierto, en la historia de Israel, de los jueces y de los reyes. Entonces, mirando esa arca, que era donde Dios quería habitar para estar con su pueblo, sobrevivió todas esas épocas. Y uno entonces se da cuenta que David le hizo otro tabernáculo. Segundo de Samuel 6:1, 6:17. ¿Me ayudan, hermanos? 6:17 de segundo de Samuel. ¿Sí? Cuando esa arca duró allá en Kiriat Jearim 20 años, después que vino de los filisteos, parecía que como que no le ponían mucha atención ya a los israelitas, más bien le tenían miedo, porque el que se metía allá hasta moría, lo incineraba, porque era la presencia de Dios que estaba allí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando gobernó David inventó traer el arca a Jerusalén, a la ciudad de David. Él inventó traerla. Recuerden esa historia cuando David danzaba, ¿verdad? Trayendo el arca. Y cuando la mujer lo despreció, que lo miró por la ventana y le dijo, bien bonito que quedó el rey hoy, descubriéndose delante de las siervas, como se descubre sin decoro un cualquiera, y lo menospreció. Y él dijo, no importa, fue delante de Jehová que lo hice, y si me toca hacerlo, lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y David danzaba, dice un coro, como los corderitos de la manada. Ese día él traía el arca de Jehová con júbilo. ¿De dónde la traía? De donde la habían puesto cuando la trajeron de los filisteos. 20 años en Kiriat Jearim. Se me enredó. Yo creo que lo tengo escrito. Voy a ver si lo consigo. Kiriat Jearim, ya me acordé. Kiriat Jearim se llamaba el lugar. Ahí había durado un poco como abandonada 20 años. Y David la llevó. Pero David cometió un error. Y fue que él se copió de los filisteos. Por eso no te copies del mundo, hermano. ¿Oíste? ¿Qué pasó? Él consiguió un carro nuevo también, un carro nuevo. Y creo que le puso unos caballos, unos mulos, unos bueyes, no sé qué cosa. Y se puso a traer el arca de allá en carro nuevo, de oro y bonito y todo. Puede ser muy bonito, pero al hombre no lo reemplaza nadie. Esa arca había sido hecha para que la cargaran los levitas, los hombres, porque es que al hombre no lo reemplaza caballo, ni carro, ni cohetes, ni aviones supersónicos, ni naves espaciales, ¡nada! El hombre es la creación magistral de Dios. Entonces a David se le ocurrió copiarse de los filisteos, hacer un carro nuevo y llevar el carro. Y bueno, muy contento, la fiesta enorme para llevar el arca, pero resulta que la llevaban ahí. Y por allá los bueyes tropezaron y se iba a caer el arca. Y unos hombres importantes de David, uno que llamaba Usa, muy importante del séquito de David, fue y la agarró. Y él no era levita, eso era para que la cargaran los levitas. Y salió fuego de Dios y los quemó. Y David sufrió, se dio un dolor. Sus hombres de confianza, su gente mejor. Entonces dijo, no la llevemos a Jerusalén, dejámosla ahí en la viña de Jebuseo. Y fue y le buscaron un lugar y la dejaron en el camino. No.
Amén. Amén. Ese día David entonces sufrió ¿cómo se llama eso, hermano? Eso es un estado de frustración, ¿verdad? Cuando a uno las cosas no le salen como las tenía planeadas y fracasa en algo, eso se llama frustración. Entonces la dejaron allá donde este señor Jebuseo, en la finca de él, en la viña de él, y ese hombre muy respetuoso, él sí cuidó el arca ahí con respeto. Yo creo que él no se le arrimaba mucho. Obed-Edom se llamaba el hombre. Entonces David oyó decir que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom por causa del arca que estaba allí. Y la envidia siempre existe, ¿eh? Dijo, ay, a ver si lo está bendiciendo yo me la voy a traer. Y volvió y reunió a la gente, hizo otro intento. Volvió y reunió a la gente. Él. Y le dijo, bueno, ustedes saben lo que pasó aquel día con Usa, ¿no? ¿Se acuerdan? Le dijo a su gente. Y fue porque nosotros cometimos el error de cargarla en carros con bueyes. Y el arca fue hecha para cargar en hombros de los levitas. Ahora vamos conmigo, pero ahora la vamos a traer en el hombro. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede ser el caballo más fino. Esos caballos de la gente de allá, de altas élites, que valen millones de pesos. Hay caballos que valen mucha plata, ¿verdad? Muchísima plata, muchísimos millones de dólares. Porque son de sangre, pura sangre. Resulta que entonces el Señor no quería esos caballos de pura sangre, quería que sus siervos los levitas llevaran el arca de Jehová. Y ese día sí la llevaron. Y fue cuando entró a Jerusalén danzando y gozándose en el Espíritu, aunque él no recibió la promesa del Espíritu Santo, pero él estaba en ese día en la presencia de Dios. Porque sobre los hombres de la antigüedad, esporádicamente el Espíritu venía sobre ellos. La diferencia es que ahora entre nosotros no es esporádico. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, mora, porque Él dijo, yo quiero habitar. Amén. Es habitar, se trata de que habite. La palabra habitar quiere decir ¿qué, hermano? Cuando yo voy a Medellín o a Bogotá y me hospedo en un hotel, yo no habito ahí. Estoy pernoctando apenas. Pero yo vivo ahí, ve ahí atrás de la pared esa. Ahí. En una casita que está aquí atrás. Ahí habito. Amén. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Entonces quiere decir que el arca sobrevivió a esas etapas del desierto, de los jueces, de los reyes. Y entonces David la llevó a Jerusalén. Pero un detalle que quiero que tomen en cuenta a los que les interesan estos temas. Segunda de Samuel 6:17. Yo les di la cita. ¿Ya se las había dado? No. Bueno, el 17, ¿verdad? Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron, en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El detalle es este. Cuando David trajo el arca a la casa de David, a la ciudad de David, o de Sión, dice la Biblia que David le levantó una tienda. O sea que ya el tabernáculo no estaba. Ese segundo tabernáculo se lo hizo David. O sea, en todo ese recorrido, el tabernáculo se perdió, se deterioró, se acabó, yo no sé. ¿Están mirando el verso? ¿Qué dice ahí? Que David le hizo ¿una qué? Ayúdame, Jorge. Ayúdame, ¿cómo dice ahí? Dice, en su lugar a ver, voy a leer de nuevo. Metieron, así dice, pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Ya ahí no está ya ahí desaparece el tabernáculo. ¿Dónde quedaría? Pero el arca sobrevivió a todo eso. David es el segundo rey de Israel. Bueno, le levantó una tienda nueva y alojó el arca. Amén. Miramos otro pasaje. Se ve que Salomón la llevó al templo que él hizo. Segundo libro de Crónicas 5:6. Ayúdenme. Acompáñenme. Yo no me quiero sentir solo en esto porque esto no es fácil. Enseñar no es fácil, hermano, pero yo creo que si le ponemos cuidado y los que les gusta anotar las citas y los temas pueden hacerlo. ¿Qué les dije? Segundo de Crónicas, segundo porque es un libro. 5:6. Me acompañan, voy a leer. Bueno, y el rey Salomón, ya este es otro rey.
Y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas. Se han reunido con él delante del arca, o sea que ahí estaba el arca. Sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. O sea que cuando Salomón hizo la casa, la hizo a semejanza del tabernáculo que había en el desierto, y le hizo a la casa el lugar santísimo, y ahí metió el arca en el lugar santísimo. O sea, sí, mire, o sea que vemos cómo perduró el arca. La guardaban hasta la época de Salomón y la metieron al templo de Salomón. Tú me dices que el 5. Bueno, aquí me dicen que lea el 5. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios. Sí, pero ese tabernáculo fue el que ya había hecho David, ¿entiendes? Ahí habla del arca y el tabernáculo, pero ya ese no fue el tabernáculo que habían hecho en el desierto, sino el que David le levantó cuando la trajo, porque es que Salomón es después de David. ¿Entiendes? ¿Me explico, hermano? Sí. Ahí habla del tabernáculo, pero ese tabernáculo no era el que hicieron en el desierto, era el que David le había hecho, porque David la trajo de allá de donde la dejaron los filisteos a su ciudad, y luego Salomón la trajo de la ciudad de David al templo de Jerusalén que él construyó. ¿Me explico? Eso está clarito, no se vayan a confundir ahí. Vamos, de todas maneras, ahí va el santuario de Jehová y él había dicho, porque yo voy a habitar ahí. Él tenía su casa hasta pequeña, ¿viste? Hay gente que hace unas casononas tan grandes con 10, 12 cuartos y con tanta cosa, y resulta que el Señor habitó en una urna, en un cofre, y ahí se manifestaba Él, que es tan grande y poderoso. Y por eso dice la Biblia que Dios es grande, pero Él no desestima a nadie. La gloria sea para Él. Bueno, constatamos que Salomón la metió en el templo. Luego, Josías, uno de los últimos reyes de Judá, la recuperó y la ubicó de nuevo en el templo de Salomón. Segundo de Crónicas 35:3. Vamos. 35:3. Resulta que pasaron muchos reyes y muchos años y habían perdido por el pecado las costumbres de Dios. Habían profanado el altar los reyes paganos de Israel y de Judá. Y eso lo habían dejado abandonado, el templo de Salomón y el santuario y el arca. Y entonces después de esto viene y reina en Israel un muchachito de 8 años que se llamaba Josías. Tremendo, extraordinario ese muchacho. Cuando tenía 18 años mandó a los sacerdotes que fueran y sacaran del templo lo que había y que rebuscaran y buscaran el dinero que había para reconstruir. Y se fue la gente a mover todo eso que estaba abandonado. Y encontraron el libro de la ley. Y cuando le leyeron el libro de la ley que los abuelos y los papás lo habían dejado botado por allí, el hombre dice que Jehová despertó el espíritu de Josías. Y comenzaron a hacer renovaciones. Y Josías se propuso hacer de nuevo la Pascua, acabar con la idolatría. Fue un rey extraordinario, pueden leerlo por aquí en estos capítulos de segundo de Crónicas 34. Anótenlo por ahí, allá en casa leen, los que quieran repetirlo. Y entonces dice ahí, y dijo a los levitas, Josías, que estaban y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Parece que la habían sacado, hermano, porque Salomón la tenía ahí. Ahora este hombre que fue mucho más allá, la volvió a ordenar que se la pasaran al templo de Salomón que había hecho David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. O sea, para que no ande cerca de aquí para allá, de allá para acá y la estén llevando, pónganmela ahí y no me la muevan. Y ahí se ve que este muchacho, este rey joven, ordenó que el arca, yo diría así, entonces yo digo así, Josías, uno de los últimos reyes de Judá, la recuperó. Sí, la encontró, la buscó por allá, la recuperó y la ubicó de nuevo en el templo de Salomón. Ahí vemos a Josías. ¿Quién era Josías? Josías Judá tuvo 19 reyes y una reina. 20. Pónganme cuidado. Y Josías fue el número 16 de los reyes, faltaban 4. Después de 4 reyes o reinados,
Después de Josías vino la deportación a Babilonia. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue deportado por sus pecados y luego fue Judá. Israel fue llevado por los asirios, Judá fue llevado por los caldeos, Babilonia. Y allá estuvo 70 años por allá. Entonces, Josué estaba ya próximo a terminar el periodo de los reyes. Y vemos que Josías. Y vemos que Josías todavía tenía el arca. Ahí en los días de Josías todavía el arca estaba ahí. El arca de Jehová, esa que habían hecho en el desierto. La casita de Dios, pudiera yo decir. Dios y Dios se manifestaba allí. Amén. 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 Después de Josías gobernó su hijo, después gobernó otro hijo, después gobernó un nieto y después gobernó otro nieto, pero esos muchachos no duraron nada porque ellos eran malos delante de Dios. Y entonces a Joaquín y a Sedequías fueron los reyes que Nabucodonosor llevó a Babilonia. Después del tiempo de Josías solo hubo 4 reyes, ¿verdad? Y luego vino la deportación. Entonces, ¿qué pasa? De ahí en adelante, después de Josías, no se habla más del arca. Quizás en la deportación de Babilonia destruyeron el arca porque el rey Salomón, el rey Nabucodonosor vino y dice por aquí en el último capítulo de Crónicas que llevó los utensilios, dañó el templo, se llevó el oro, la plata. Yo pienso, hermano, no he encontrado en ningún libro. Lo único que encuentro es que el arca perduró hasta Josías, hasta ahí se habla de ella. O sea, el último periodo de los reyes. Duró bastante, ¿verdad? Pero de ahí de Josías para adelante no se vuelve a mencionar el arca de Jehová. ¿Qué se haría? Pienso que cuando Nabucodonosor cautivó a Israel y destruyó el templo y se llevó los enseres, ¿se acuerdan que se llevó los utensilios de Jehová? Yo pienso que en ese lote iba el arca, porque el arca era una joya muy preciosa, tanto en lo espiritual como en lo económico. Era de oro, era oro, era oro. Amén. Entonces no se habla más. Pienso que en esa destrucción, cuando los caldeos derribaron el templo de Salomón, pudo ser que se la llevaron. Después que estuvieron 70 años en Babilonia, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, 70 años en Babilonia, volvieron a su tierra. Ya el arca no existía. En el templo reconstruido por Esdras y Nehemías ya no estaba el arca. Ustedes recuerdan cuando el pueblo regresó por medio de Nehemías y Esdras, ¿cierto? Regresaron de allá y estaban reconstruyendo el templo. Allá, de eso habla Ezequiel, del templo reconstruido. ¿Qué fue lo que reconstruyó el templo de Salomón, que lo tumbó Nabucodonosor cuando se llevó el pueblo? Después de los 70 años, Judá volvió, reedificaron el templo. ¿Cuál templo? El de Salomón, donde había estado el arca. La reconstruyeron y estuvo allí, pero podemos decir con seguridad que en ese templo ya no estaba el arca. No, ya no habla del arca y quién sabe dónde la botaron, quién sabe qué se hizo. Pero Dios sigue con la misma intención, porque Dios no ha desmayado en su propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Al templo reconstruido. Que ya la gloria de ese templo no era igual a la de Salomón, porque ya faltaba lo más importante ahí. No estaba el arca. Ahí no estaba el arca. Porque el arca estuvo desde el principio en su santuario y allí se manifestaba Dios. ¿Recuerdan que fue organizada del Santísimo, lugar santísimo, al lugar santo y al atrio? Y eso es muy importante. La vida cristiana no comienza de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. ¿Oyeron? Eso es muy importante. Tenerlo en cuenta. Por eso cuando le hablamos del evangelio a la gente, no hay que decirle, vea, que deje el ron, mire, que deje la moda, mire, que quítese ese slad, mire, que no se ponga blue jean o jean a las niñas, o mire, que no se pinte. Ese no es el mensaje del evangelio. No, la gente cuando se les predique el evangelio y entiendan el evangelio, y Dios obra en su corazón, Dios obra en su vida, como consecuencia deja todo eso. Eso sí es verdad. Un hombre o una mujer donde Dios trate con él en su vida interna, esté seguro que no se resiste a dejar nada. El que se resiste a dejar algo es porque no entiende.
Porque Dios trata en las personas de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Dice, creo que es el hermano Eliseo que dice que el pescado no se puede escamar dentro del agua. Primero hay que sacarlo y después se escama. Porque se pone a escamarlo dentro del agua, se le suelta, se le va. Hay gente que corretean las almas, se ponen a enrostrarle lo que ellos hacen y sus pecados. Si uno sabe que el mundo es pecador, predíquele el evangelio de Jesucristo, que el evangelio es el que convierte, es el que convence. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Y cuando la persona se convierte al Señor, hermano, entonces no hay quien lo impida. Él o ella deja el mundo y sigue a Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, así como organizaron el santuario, así es la vida cristiana. Yo estaba pensando esto, hermano, y me acordé de Zaqueo. ¿Qué les parece Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Un chiquitico, pero era un berraco, como dicen por ahí vulgarmente los antioqueños. ¿Ah? ¿Quién era Zaqueo? ¿Pero quién era un publicano? Era un hombre de Israel, pero que trabajaba para el gobierno de Roma. Recaudador de impuestos. Era un enemigo de su patria, era un traicionero de su patria. Y aparte de eso, los que recaudaban el impuesto. Y por eso dice la Biblia que era un hombre de los publicanos y rico. Rico, sus bienes, sus posesiones eran inmensas, a expensas del pueblo. Era un hombre pecador. Es más, a la gente no le gustó mucho que él fuera a la casa de Zaqueo. Pero un día él sintió la curiosidad. Yo diría primero fue una curiosidad, no creo que era convicción. Y se subió a un árbol, que como era pequeño, porque por ahí pasaba Jesús para verlo cuando pasara. Yo le digo tanta fama a ese hombre, yo quiero conocerlo, pero en tanta gente, ¿cómo hace uno para verlo? Me voy a subir aquí en este árbol y cuando él pase, lo voy a detallar bien. Amén. Cuando pasa el Señor Jesús con su procesión y predicando la palabra. Amén. Y pasa cerca del árbol. Y el pequeñito estaba allá. Alguien dice que era un enano, hermano. Alguien dijo que hay 3 estaturas. Grandes, pequeños, medianos y pequeños. Alguien dijo, y dice la Biblia que Zaqueo era pequeño. Y pasó por el pie del árbol y dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Uy, ¿a dónde esperaba Zaqueo eso? Esa no era su intención. ¿Qué pasó? Pero así fue. Yo pienso que Zaqueo se bajó corriendo y las piernecitas para llegar a su casa. Muy hermosa su casa, muy amoblada, una mansión extraordinaria. Y llegó y enseguida dio órdenes que pusieran todo en orden porque venía ese día una visita, el maestro. Ese día la casa del traidor se llenó de gente. Aleluya. Y yo no creo que el Señor llegó a ir a la mesa de una vez a comer. Yo creo que Él llegó a predicar. Aleluya. Aleluya. Allá Juan del dijo que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fue ahí. Ahí fue, ¿verdad? Predicándole a la gente que estaban en expectativa. Y el maestro. Y él entró a la casa de este pecador, de este hombre malo. Y bueno, pero él les dijo, ¡hoy ha llegado la salvación a esta casa! Cuando usted predique el evangelio, dígale a la gente, hoy ha llegado la salvación aquí. No porque sea usted el autor, sino porque donde llegue el evangelio de Jesucristo, ahí llega la salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Digan gloria a Dios. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Todo el mundo escuchando. Y Zaqueo estaba oyendo. Y la palabra del evangelio entró en su corazón. Amén. Ni siquiera el Señor mencionó a Zaqueo ni le dijo nada personalmente, sino que él danzó cuando entendió el evangelio, pegó un salto al público, salió al frente y dijo, Señor, ¿se acuerdan qué dijo? La mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. ¿De dónde le salió eso, Estaba apoyado, como dijo un hermanito de mercado. Estaba cogido, está la palabra adentro, hermano. El evangelio es el que convierte. Y cuando uno se convierte, no resiste, no se resiste a nada.
Saca todo. Y dijo, la mitad de mis bienes, Señor, se la reparto a los pobres. Y si en algo he defraudado, él sabía que tenía sus chicos por ahí. Amén. Se lo voy a devolver 4 veces. ¿Qué quiere decir cuadruplicado? Amén. Tenía bastante el hombre, ¿verdad? Porque mire, dando la mitad y de lo otro iba a dar cuadruplicado y todavía le quedaba. Tenía. Pero ¿de dónde salió eso? Eso sale de un corazón arrepentido. De un corazón que entiende. Ahí no hay slide, no hay pintura, ahí no hay baile, ahí no hay mujereo, ahí no hay... Bueno, ayúdenme. ¿Qué dice María Rosalba? Un hombre o una mujer convertido se va a poner a recatear. ¿Ah? Cuando uno entiende la salvación no pide rebaja. Eso es lo más grande que hay. Y lo que haya que dejar se deja. Y lo que haya que entregar se entrega. Pero volviendo al tema que llevamos, lo que yo quiero decirles es eso. Que no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera que Dios obra. Él primero obra en el corazón y luego lo demás es consecuencia de esa obra gloriosa que Jesús hace en la vida de uno. Amén. Dejar el evangelio, dejar los vicios, el ron y el mundo y esas cosas, no es el evangelio. Porque hay gente por ahí que por enfermedad les prohíben los vicios, los alcohólicos anónimos y esa gente por ahí en sus cosas. Entonces el evangelio no es dejar el helado, dejar la pintura, dejar el ron, dejar el baile, dejar esas cosas, no. El evangelio no es eso. Eso de dejar las cosas del mundo es la consecuencia del evangelio en el corazón de uno. Aquello es la consecuencia. Pero la obra de Dios es dentro. Y es de dentro. Digan, hermanos, digan. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando ya vemos que el pueblo de Israel, después de la deportación a Babilonia y que se perdió el arca y se dañó el templo de Salomón y todo, duran 70 años allá y luego regresan con Esdras y Nehemías a la tierra de Israel otra vez, ya vienen sin el arca de Jehová. Ya el templo lo habían destruido y ahora tuvieron que reconstruirlo. Esdras y Nehemías. ¿Sí o no? Bueno, en ese templo reconstruido por Esdras y Nehemías fue que vino Jesús y entró a predicar. ¿Me explico? Ahora ya no está el templo de Salomón ni está el arca, pero está el Señor Jesús. ¿Y qué pasa con Jesús? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Creo que Jesús es el reemplazo de todo eso. Aleluya. Uno que le dé la gloria a Él. Sí, una alabanza con alegría, hermano. Que salga de las entrañas. Que salga de lo profundo. Que salga de dentro. Aleluya. 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 Oh, aleluya a su nombre. Sea la gloria. Aleluya. Aleluya. A este templo reconstruido por Nehemías fue que Jesús entró y predicó. Y Dios estaba en Cristo. Él es el verdadero tabernáculo de Dios. Amén. Amén. Jesús es el hombre divino, humano. Aquello de allá, las figuras esas del testimonio, del arca, del tabernáculo, era figura solamente. Jesús es el hombre divino humano. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Segunda a los Corintios 5:19 dice que Dios, mírenlo, mírenlo, Dios estaba en Cristo. Aleluya. Aleluya. Entonces, ya no estaba el tabernáculo, ya no estaba el arca, ya no estaba el templo de Salomón, ahora cuando Jesús vino, pero ahí estaba Él mismo, Él personalmente, ahí estaba.
Y sigue Dios con los hombres. Amén. Y sigue Dios con los hombres, pisándole los talones. Amén. Siguiéndolo. Y aquí está Dios con toda esta gente aquí siguiéndolo. Que tú quieras o no quieras es cuestión tuya, pero Dios te está siguiendo y te está pisando los talones. Tú verás qué haces con Dios, pero no te podrás quitar esto de encima, porque cuando Dios se propone tratar con alguien, aleluya. Yo no sé qué vas a hacer tú con Dios, pero Dios te está pisando los talones. No sé. Y ese no es problema mío, ese es problema de cada uno con Dios. Ese es asunto de cada uno. Gloria a Dios. Un día, siendo yo un ser pecaminoso e infeliz, se atravesó Jesús en mi camino. Se atravesó. Y fue que se me atravesó, hermano, y no me dejó caminar más por ahí. Hay alguien aquí, a quien Dios se le atravesó en su carrera. En esa carrera loca que llevábamos, porque éramos unos locos. Íbamos desenfrenados. Pero Dios habla paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura, dice el profeta. Y un día el Señor se nos atravesó en el camino. Demos gloria a Dios. Ese hombre divino humano, porque Él, así como el tabernáculo, por encima era de pieles, pero por dentro era glorioso, de oro y de perlas preciosas. Ustedes rectifiquen ahí cuando lleguen a casa los materiales, las ofrendas que Dios pidió. Oro, perlas, piedras preciosas, lino. Y cuando habla de la vestidura de los santos sacerdotes, habla de hilos de oro, manzanas de oro, flores de almendro, de oro puro, vasas de plata, cornisas de plata y de oro. Hermano, eso demuestra la gloria de Dios. Entonces por encima el tabernáculo era una cosa, pero por dentro era otra. Y así Jesús, cuando se aparece, ese hombre divino humano, por fuera era lo humano, pero por dentro era lo divino. Por eso es que uno tiene que meterse de lleno en el Señor, porque por dentro es que está lo bueno, hermano. Hay que meternos de lleno al Señor, porque allá está lo bueno, adentro, por dentro, hermano. Por dentro, no andes por ahí, por las orillitas, por ahí con pereza, buscando al Señor con pereza. Métete adentro, que adentro es que está lo bueno, lo glorioso, lo grande, lo importante está dentro. Y eso lo saben los que se le humillan al Señor. A ver, digan gloria a Dios. Y eso lo saben los que han recibido el Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Amén. Lo humano, que es el Hijo, lo exterior, tomó la función de redentor. Lo divino que estaba en él es Dios eterno y seguirá siendo Dios por los siglos y de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿se dan cuenta que Dios siempre ha querido estar con el hombre? Eso me encanta, eso es una belleza. Y yo quiero ya ir cerrando un poquito, pero espero que no pase ninguno inadvertido de lo que en verdad Dios quiere hacer con nosotros. Se ve claramente que a Dios le gusta estar con el hombre. ¿Y qué dice Dios? Habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. ¿Lo quiere ver en la Biblia? Segunda a los Corintios 6:16. Ayúdenme, hermanos. Yo sé que el Señor quiere esta mañana que nosotros entendamos algo. No los estoy menoscabando ni diciendo que ustedes no entienden. Pero es que Dios tiene más cosas que mostrarnos. Muchas más, bonitas y gloriosas, grandes y profundas. Y entre más uno investiga en este mar, más encuentra. Porque Dios tiene cosas grandes y profundas. Y yo decía, te mostraré cosas grandes. Aleluya. Segunda carta a los Corintios 6:16. Me permiten leerlo y ustedes lo van mirando allá. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Díganlo todo, duro, con ganas. Amén. Habitaré y andaré
entre ellos. Demos gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito el Señor de la gloria. Entonces, podemos decir con seguridad que Él tiene un propósito, lo ha tenido y lo sigue teniendo. Amén. Habitaré. Y también dice vosotros. Aquí me dice la palabra de Dios otra cosa. También Él dice vosotros seréis templos del Dios viviente. Creo que está ahí mismo la cita, ¿verdad? ¿La vieron? La primera parte del versículo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué quiere decir templo? Santuario. Es decir, el tabernáculo. Ya no es el tabernáculo de pieles de tejones. Ahora Dios quiere habitar en un templo o tabernáculo humano. Y dice que entonces nosotros somos templo del Dios viviente. Amén. Y Él mora con vosotros, dice la Biblia. Y estará en vosotros. Amén. Vamos a mirar ese otro verso. ¿Me acompañan? Ese está en Juan. Voy a ver si lo encuentro. Me parece que yo no hubiera notado, pero está en Juan 14. Juan, Evangelio de San Juan. Hermano, lo importante es que entendamos. Y yo creo que la palabra del Señor es la que hace efecto. Creo que no son ni los gritos, ni nada de eso, sino entender lo que Dios quiere. Le dije que Juan 14 me parece que es el 17. Sí, dice ahí. Bueno, voy a leer desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Listo? El 17. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. ¿Pero qué pasa? Digan, vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora y estará. Bueno, varias cositas hay que anotar allí. El mundo no le ve. Dice la Biblia, no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. No quiere decir que lo vemos, pero le conocemos. ¿Por qué lo conocemos? No porque lo vemos, sino porque mora con vosotros. Y posteriormente dice, y estará en vosotros. Quiero aclararles esto. Cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, ellos no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Por eso le dijo, mora con vosotros y estará. Es decir, le estaba hablando del Pentecostés, hermano. El día de Pentecostés. ¿No yo? Porque en el momento que ellos estaban, no habían recibido la promesa, pero el Señor estaba con ellos. Con ellos. Aquí hay unos hermanos que no han recibido el Espíritu Santo, levanten las manos. Miren para atrás, hermanos, los hermanos y hermanas que no han recibido. No la bajen. Escuchen lo que dice, gracias hermano, gracias. Escuchen lo que dice el Señor, mora con vosotros. Es decir, está con vosotros. Pero estará en vosotros. O sea, cuando reciban el Espíritu Santo, el Señor va a estar en ustedes. ¿Listo? Así le dijo a los discípulos, porque ellos no habían recibido todavía. Le dijo, mora con vosotros y estará en vosotros. Demos gloria al Señor. Aleluya. Cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces eso es lo que sucede. Él mora con vosotros y estará. Hermano, ¿esto está entendible? Porque yo siento que no lo puedo explicar mucho, pero yo espero que ustedes lo entiendan. Estará en vosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo, hermanos, escuchen bien, es el testimonio. Es Dios en nosotros dando testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Eso de recibir el Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es el testimonio de Dios y no es el testimonio del hombre, es el de Dios mismo. Para culminar, voy a leer dos pasajes que me van a acompañar. ¿Sí? Romanos 8:15. Ustedes me van a acompañar. Ya voy a terminar porque yo lo que espero es que el Señor nos ayude a comprender todo esto. 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que recibir el Espíritu Santo es Dios diciendo, este que recibió es mi hijo. O sea, es el testimonio, es Dios hablando. Ese no es el testimonio del pastor. Yo puedo decir, uy, el hermano Gea, qué hombre tan bueno, esto y esto y esto. Tiene una carta, ¿qué? Tiene un recorrido, tan. Ese es el testimonio mío. Pero el Espíritu Santo es diferente. Ese es el testimonio de Dios. Entonces Dios dice, sí, Él es mi hijo amado. Amén, Él es mi hijo. Por eso es que hay que recibir el Espíritu Santo. Porque ese es el testimonio de Dios en la vida de la persona. Gloria al Señor. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. No les dé flojera, hermano, buscar estos pasajes, leerlos, aprendérselos de memoria y seguir creyendo lo que Dios dice. 6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Amén. El Espíritu clama. Es el testimonio. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora ese Espíritu mora en nosotros. Gloria a Dios. Entonces ahora el templo, ahora el santuario, ahora el tabernáculo, ahora el cofre de oro, no es aquel del desierto, ahora es el corazón tuyo, es el corazón mío. Cuando nos humillamos al Señor, Él nos bautiza con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, ¿y eso de recibir el Espíritu Santo qué es? Hombre, eso es Dios morando en nosotros. Habitaré, moraré y habitaré entre ellos. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Hombre, los que hemos recibido el Espíritu Santo debemos dar un grito de victoria tan grande que, ¿usted sabe? Le parece que es recibir el Espíritu Santo. Uy, hermano, ya no es el arca de oro, ya no es aquel cofre. Ahora en la vida de cada uno hay un cofre especial. Ahí se mete Dios. Ahí se mete en Dios. Los que han recibido a Él, levanten la mano y den un gloria a Dios duro. Si han recibido el Espíritu Santo. A ver, todos los que han recibido, a ver. Me da orgullo saber que la mayoría de esta congregación tienen la promesa del Espíritu Santo. Habitaré y andaré. Amén. Demos gloria al Señor. Entonces, ahora podemos decir que Dios mora en el tabernáculo humano y que nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. Quiero pedirle a los templos del Espíritu Santo que se pongan en pie. Yo recibí el Espíritu Santo. ¿Quién dice yo? Yo recibí el Espíritu Santo. ¿Quién más dice yo? Ay, ¿quién más dice yo? Ah, pero con mucha alegría, hermano. Pero con mucha satisfacción, hermano. Demos gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Te parece poco? Entonces vamos a alzar nuestra mano y le vamos a dar gracias a Dios por ese regalo precioso. Y vamos a cantar luego qué glorioso es andar con Él. Señor, te damos gracias en este momento, bendito Padre Celestial.